Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a la idea de que la brujería siempre se asoció con la adoración al diablo o con las prácticas más satánicas o oscuras que puede haber, y que su resultado era un castigo en la hoguera o en el ahorcamiento. Sin embargo, pocas veces nos hemos preguntado cuándo la brujería dejó de ser un crimen contra la Iglesia y contra Dios y se convirtió en un delito civil. Hoy hablaremos de eso. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En 1736 apareció en Inglaterra una ley muy particular, la ley de brujería. ¿Por qué era particular? Bueno, porque derogaba una ley anterior, una ley que se llamaba algo así como ley contra la conjura, la brujería y el contacto con espíritus malvados y retorcidos. Y la derogaba por sus razones muy particulares. ¿Cuáles eran? Establecía esta ley de brujería de 1736 que la brujería no existía. O sea, que las brujas no existen, que no hay ninguna referencia a la brujería en la Biblia y que quienes claman eso están siendo fraudulentos o están engañando a la gente. Y también establecía esta ley de 1736 que todo aquel que pretendiera o fingiera practicar la magia, la hechicería o la brujería podría arriesgarse a una pena de prisión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué este cambio de opinión tan fuerte? Durante el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII hubo una terrible cacería de brujas. Por todas partes había ejecuciones y juicios. Se acusaba a las personas de prácticas de hechicería y de magia, y la Inquisición era uno de los principales abanderados en contra de la brujería. Pero tenemos que en el siglo XVIII aparece esta ley, que es solamente una de muchas otras legislaciones parecidas que empezaron a aparecer por todo el continente y también en Estados Unidos. De hecho, en el siglo XVIII es donde se registran las últimas ejecuciones debido a una acusación de brujería. En Inglaterra misma, la última ejecución por un caso de brujería había sucedido en el siglo anterior, en el año de 1682-1684. Y de hecho, en 1695 la propia Inglaterra abolió la censura en la publicación, en la impresión, y eso había permitido que comenzaran a circular libros o panfletos relacionados con los saberes ocultos o con el ocultismo. La razón de estos cambios podemos encontrarla en una transformación con respecto al modo de ver el mundo, la filosofía fundamental de la vida en el siglo XVIII. Estamos en el tiempo de la Ilustración, cuando el racionalismo era predominante. Ya no se pensaba o se creía que había fuerzas oscuras trabajando en la naturaleza, que el diablo estaba ahí esperando para poder apoderarse de las personas y cambiar su modo de vivir y perder la salvación o la gracia de Dios. No, el pensamiento predominante iba dirigido en un sentido muy distinto. Se pensaba que Dios, que era siempre el gran creador del universo, era principalmente racional y moderado, que Dios no iba a violentar las leyes de la naturaleza que Él mismo había creado y que eran perfectas, para que las iba a romper, y mucho menos le iba a dar un poder a una criatura como el diablo para poder tener la capacidad de romper esas mismas leyes naturales. Estamos en una época en que el cientifismo y el racionalismo ya estaba descubriendo los principios que gobiernan las leyes físicas en la naturaleza y estaban asombrados, admirados de la perfección de estas leyes. Entonces eran leyes divinas, eran leyes perfectas, que no iban a ser rotas por la interferencia de ningún ser oscuro o maligno o de naturaleza similar. Entonces eso hizo que los racionalistas de la Ilustración y toda esta clase intelectual comenzara a fomentar la idea de que la brujería, la magia y cualquier intento de contactar seres espirituales malignos como los demonios era pura superstición. Esto tuvo entonces una consecuencia. Toda persona que creyera en brujería, en magia, en hechicería, no era solamente una persona supersticiosa, era un tonto. Entonces comenzaron a
burlarse básicamente de la noción siquiera de que la brujería o la magia o la hechicería pudieran ser reales, pudieran ser fenómenos reales. Entonces, de acuerdo con esta mentalidad, de acuerdo con este planteamiento, penar o penalizar o castigar a alguien por ser brujo era absurdo, era irracional. Lo que se debía hacerse era penalizar a alguien, pero no por ser brujo, sino por fingir que lo era, para poder aprovecharse de las otras personas, de las buenas gentes. Entonces, el delito de brujería dejó de ser un crimen contra la moralidad y contra el ser humano y se convirtió en un fraude. Y las personas que eran acusadas de hechicería o de magia o brujería eran simplemente estafadores. Y como estafadores iban a tener un castigo correspondiente, la prisión. Esto planteó un dilema para el ocultismo. ¿Cuál fue el dilema? Bueno, por un lado, al haberse abolido las viejas leyes contra la brujería, los ocultistas ya no tenían que ocultarse más. Ya podían publicar sus libros, podían publicar sus pensamientos, sus ideas, podían ser más abiertos. De hecho, eso hace comprensible el gran número de publicaciones relacionadas con el ocultismo que comenzaron a aparecer en el siglo XVIII y se hicieron todavía más numerosas en el siglo XIX. Pero por el otro lado, cualquier ocultista que quisiera realizar prácticas, por ejemplo, de adivinación o de magia, tenía que ser muy discreto, porque si no podía ser acusado de estafador. Y si era acusado de estafador, podía verse en aprietos, o sea, ser llevado a la cárcel. Y es que hay que comprender que en la mentalidad del siglo, la sola idea de ser brujo era absurda. Entonces, cualquier persona que hiciera alguna práctica relacionada con la brujería, necesariamente era vista como un estafador, como un mentiroso, como alguien que pretendía engañar. Y así las cosas se fueron dando de tal manera que los ocultistas decidieron que para hacer sus prácticas de ocultismo tenían que permanecer ocultos. Durante el siglo XIX hubo un pequeño cambio a nivel intelectual y de ciertos grupos que comenzaron a ver la brujería no como una práctica mágica relacionada con el diablo, ni tampoco como una práctica fraudulenta, sino como el remanente de una antigua religión pagana, ancestral, que adoraba o hacía culto a la naturaleza y a todo lo que con ella se relacionara. Este tipo de actitud hizo que algunas prácticas mágicas o de brujería fueran vistas más bien como el resurgimiento del paganismo, y es cuando podemos ver los primeros indicios de este movimiento llamado el neopaganismo, que se extendió durante todo el siglo XX. Sin embargo, para efectos prácticos, en la vida cotidiana de las personas, la ley de la brujería, que había sido promulgada en 1736 en Inglaterra, por ejemplo, siguió funcionando. Entonces, las personas comunes que no estaban relacionando la brujería con el neopaganismo ni con estas ideas intelectuales, sino que seguían pensando en la magia clásica, en la magia de las brujas, no podían hacerlo, porque si no, se veían expuestas a la cárcel. Y de hecho, en 1944 se dio el último caso de una persona acusada bajo esta ley, Helen Duncan, que fue llevada a prisión porque pretendía o realizaba actos de magia. La espera terminó en 1951, cuando el Parlamento británico finalmente abolió la ley de la brujería. Y entonces la práctica de la brujería dejó de ser considerada automáticamente como un intento de fraude. ¿Por qué? Porque se consideraba que las leyes contra el fraude eran más que suficientes para castigar a cualquiera que quisiera estafar a sus semejantes utilizando cualquier medio, fuera bruja o fuera brujería o fuera cualquier otro medio. En otras partes, como por ejemplo en Canadá, la situación siguió siendo la misma hasta el año pasado, porque en Canadá la ley contra el fraude por medio de la magia y la hechicería siguió funcionando hasta diciembre del 2018, cuando finalmente fue derogada por el Parlamento canadiense.
Lo extraordinario es que esa ley todavía funcionara en Canadá hasta el año pasado y que todavía hubiera personas que pensaran que era necesario, porque hubo oposición en el Parlamento cuando se discutió su abolición. Personas que estaban diciendo que era importante castigar a aquellos que pretendían engañar a los demás utilizando las artes mágicas o brujas o astrológicas o cualquiera de este tipo de artes. De toda esta historia tenemos algunas conclusiones. Primero, que el ocultismo afortunadamente pudo desarrollarse con más libertad, bueno, después de 1736, pero particularmente en Inglaterra después de 1951. Y aún así en varios sectores de Europa y en países aquí en Estados Unidos, Canadá y otros lados, cuando lograban conectar sus prácticas con el estudio de las ciencias ocultas y no con la práctica directa de la magia y la hechicería, para no ser vinculados con intentos de fraude o estafa o cualquiera de esas cosas. De hecho, en Canadá, a pesar de que todavía seguía vigente la ley contra el fraude por medio de la magia, no se penalizaba a aquellas personas que practicaban la magia o la hechicería en vinculación con una religión. O sea, si ellos demostraban que era parte de su religión, por ejemplo, la Wicca, entonces no eran castigados como intentos de estafadores o intentos de fraude. La Wicca, precisamente, floreció en Inglaterra a partir de 1951, precisamente cuando el Parlamento británico abolió la ley de la brujería. Entonces fue cuando los brujos británicos pudieron salir a la luz, pudieron hacer sus prácticas libremente a los ojos de todo el mundo. Pero otra conclusión es que esa permanente sospecha, ese permanente escepticismo con respecto a la magia y a la brujería, esa manera de ver la magia y la brujería como superstición, como actividad de tontos, es un remanente o es todavía existente en nuestros días en el mundo occidental y se debe precisamente a esa forma de pensamiento que gobernó en la Ilustración y que apareció también y fue muy dominante durante el siglo XIX. Y es muy propio de las personas, especialmente de aquellos que creen que lo único que existe, lo único que es real en el mundo es aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos y aquello que podemos cuantificar, medir o calcular por medio de las matemáticas o de los métodos convencionales de las ciencias experimentales. Otra reflexión o tal vez conclusión es que tristemente no podemos olvidar que en otras partes del mundo la brujería sigue siendo un acto criminal castigado con la muerte. Lo deseable sería que, si no es totalmente despenalizada, por lo menos fuera vista con más amabilidad. Pero eso ya es una historia que se tiene que escribir en otras partes. Por lo menos desde nuestra perspectiva, en el mundo occidental, la brujería ha pasado por diferentes etapas y hoy en día la podemos ver desde muchos puntos de vista, desde aquellos que la consideran una superstición todavía, aquellos que creen que todo lo que es mágico o de hechicería es un fraude, y aquellos que piensan que la brujería es un fenómeno mucho más complejo que todo eso y que se refiere a un gran número de diferentes prácticas, visiones de mundo y estudios inclusive considerados. Bien, ahí se los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa.